Hola, shalom para todos, distinguidos seminaristas del Seminario Teológico Beit Midrash. Aquí le habla el docente Reinaldo Melot, licenciado Reinaldo Melot, director del Seminario Teológico Beit Midrash. Bienvenidos todos a la clase número 3 de Bibliología. Y para todos aquellos que desean participar, inscribirse para hacer su curso virtual de teología pastoral con derecho a certificado de participación o certificado de conclusión enviado vía correo postal o digital. Usted puede hacer su curso virtual a distancia con videos, así como estamos transfiriendo para ustedes en este momento. Los invitamos a todos en el nombre de Jesús para que sea parte de este grupo de estudiantes virtuales. Muy bien, queremos invitarles a todos ustedes para esta clase que vamos a pasar hoy, invitándolos a suscribirse en el canal de YouTube, dar un like y seguir con nosotros aprendiendo más. Hoy nosotros vamos a seguir con nuestro curso de teología pastoral y vamos a pasar a la lección número 3. Y esta lección número 3 es muy importante porque primeramente hablamos sobre los idiomas originales de la Biblia. Así que lo invitamos a todos en el nombre de Jesús para aprender. Bueno, la Biblia, nosotros sabemos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. El idioma principal de la Biblia es el idioma hebreo. Hay algunos libros, como el libro de Jeremías, de Esdras, de Esté, o perdón, de Esdras, Jeremías y Daniel, que fue escrito parte de estos libros en arameo. O alguien me pregunta, ¿y por cuál razón estos libros parte fueron escritos en arameo? Bueno, en aquella época había escribas. Entonces, Daniel no vivía en Jerusalén, en la provincia de Judá. Entonces, él escribió este libro allá en Babilonia, en tierras extranjeras, y el idioma que hablaba en aquella época, en aquella región, era el idioma arameo. Y si algunos escribas que hicieron este libro, porque eso no significa decir que fue Daniel directamente que escribió el libro, sino que él hacía con que los escribas lo hacían. Eso se pagaba, eran alquilados, eran contratados escribas para poder escribir lo que uno quería. Y quizás aquellos escribas no, durante tanto tiempo que no vivieron en la tierra de Judá, no hablaban hebreo o no sabían escribir hebreo. Entonces, el idioma que ellos dominaban era el idioma arameo. Algunos de ellos hicieron parte de estos libros en arameo, por este motivo. Bueno, el idioma hebreo es el idioma que hace parte de las lenguas semíticas de las familias del hijo de Sem, de Noé, y que habitaban en Asia Mediterránea, excepto algunas regiones, ¿ok? Entonces, en este caso, eh, estas lenguas semíticas eram habladas em Canaã, principalmente, em parte de África del Norte. Las lenguas semíticas formavam uma rama dividida em 3 grupos. Entre eles estavam os grupos orientales, os occidentales e os meridionales. E, neste caso, o idioma hebreu era integrante do grupo cananeu de las lenguas semíticas occidentales. El idioma hebreo era el alfabeto hebreo primitivo, oriundo de Finicia, de los finicios, porque los finicios fueron la primero pueblo a formar un alfabeto escrito. Entonces, Abraham llegó a Canaán, en aquella región, él hablaba fenicio, o sea, la región hablaba fenicio. Labán, sobrino de Abraham, que vivía en Caldea, hablaba en arameo, mientras que Jacob, recién llegado de Canaán, hablaba en hebreo. Entonces había muchas lenguas que se identificaban, se parecían una con la otra. Es como más o menos decir el hebreo o el arameo. Es una distinción entre quizás el español y el portugués. Había pocas diferencias. La mayor parte de las lenguas semíticas también se lee de derecha a izquierda, no es como el idioma español que lee de izquierda a derecha. El alfabeto hebreo tiene 22 letras y
todas son consonantes, no existen vocales en el alfabeto hebreo. Estas vocales vinieron más adelante, que eso enseguida nosotros vamos a explicar. La forma primitiva de las letras hebreas era usada en Palestina en el año 1800 antes de la era cristiana, y este idioma tuvo algunas modificaciones y fue con el pasar del tiempo, después del cautiverio babilonio, dio inicio a la escrita cuadrada. Y también la escritura hebrea antigua, como solo utilizaba consonantes, entonces no tenía un acento vocálico. Estos acentos vocálicos eran interpretados según el conocimiento que tenían las personas que sabían leer, a donde se colocaba una vocal en las palabras. Bueno, las personas que nacen hablando hebreo saben prácticamente, correctamente, directamente esta idea de cómo entender el idioma sin vocales. Las vocales entran de manera que cuando uno aprende el idioma, uno aprende a hacer eso. Foi depois do século VI da era cristiana que os eruditos judíos que viviam em uma cidade chamada Tiberiades, que é uma cidade à la orilla del mar de Galilea, passaram a acrescentar as señales vocálicas em las palavras, e foi assim desta maneira que pudo perpetuar-se a pronunciação tradicional de los masoretas. E aqui eu lhe mostro aqui, é uma escritura hebrea que tiene nicuds, nicudot. Estos acentos que ustedes ven ahí encima y abajo de las letras son conocidas como los nicudots, que son las vocales que fueron puestas en estas escrituras para poder preservar la tradición y que las personas, las generaciones futuras no olviden el idioma hebreo dentro de su forma antigua, que es justamente la forma que está en la escritura sagrada. Aquí está el idioma hebreo inicial, las primeras letras que eran del alfabeto fenicio. Aquí está el alfabeto hebreo de la época del rey David, o sea, también de la época de hoy, que es utilizada hasta la época de hoy. Aquí está la ciudad de Tiberiades, que está en la orilla del mar de Galilea. Fue justamente aquí en esta ciudad donde los masoretas hicieron, añadieron las letras, los nicudots en las letras hebreas para dar la vocalización. El otro idioma de la Biblia también es el idioma arameo. El arameo es un idioma semítico y es hablado desde 2000 años antes de la era cristiana en la ciudad o en el país de Ara, conocido como Siria, porque en hebreo se escribe Ara, por eso que dice arameo, en griego Siria, entonces sería siriaco en este caso. Aquí están las letras del idioma arameo y es interesante aquí notar que los textos de las escrituras de la Biblia Sagrada en arameo son ellos, Esdras capítulo 4, versículo 8, a Esdras capítulo 6, versículos 18, Esdras capítulo 7, versículo 12 al 26, el libro de Daniel capítulo 2, versículo 4, a Daniel capítulo 7, versículo 28, y Jeremías 10, 11. Estos son los textos que están directamente en arameo en los rollos sagrados originales. El idioma arameo, ele era profundo sobre el hebreo, y comenzando en el cautiverio de Israel en el año 722 antes de Cristo en Siria, y continuó a través del cautiverio del reino de Judá por los babilónicos en el año 586 y 587 antes de Cristo. Fue ahí donde los judíos empezaron a, de una manera forzada, a hablar el arameo, porque era prohibido hablar el hebreo en el imperio de Babilonia. Entonces, el idioma arameo era la lengua hablada por Jesús, por los discípulos y por la iglesia primitiva también en Jerusalén, porque era el idioma principal
de aquella región que se hablaba. El hebreo se hablaba, pero para servicios religiosos y se hablaba también entre familias en sus casas. Pero el idioma que se hablaba en toda la región era el idioma arameo. El idioma arameo también aún sobrevive y es hablado en una pequeña villa de Siria, esa villa llamada Maloula, y tiene una población de aproximadamente 4.000 habitantes. Esta es la villa de Maloula que está en Siria, que es también el idioma hablado de la época de Jesús, y hay muchos cristianos en aquella región y que habla el idioma arameo hasta la época de hoy. Esse é um texto em arameu, para que vocês tenham ideia. Não é árabe, entendam, não é árabe e não é hebreu. É arameu. É totalmente diferente e distinto do idioma árabe e do hebreu. Se parece árabe, mas não é. Bueno, também habría o idioma griego, que era o idioma de las línguas arianas. Esto viene de la fusión de dos dialectos, el dialecto adónicos y los áticos. Los adónicos y los áticos fueron dos principales tribus que poblaron Grecia y es la lengua que más se asemeja al idioma español y da una expresión bíblica más precisa para los que hablan español. Aquí hay un texto en griego, se escribe de izquierda a derecha, tal como el idioma español también. Um detalhe muito importante é que o grego do Novo Testamento não é o grego clássico hablado por los filósofos, Sócrates, Platón, não, sino que é um grego popular, conhecido como grego koiné, hablado por las poblaciones em todos os lugares, por la gente comum do pueblo, não era um linguagem clássico. Esse dialecto forma parte de las conquistas de Alejandro Magno, a partir do ano 336, e foi esse idioma que foi posto obrigatoriamente a todos os pueblos dominados por el Império Griego, e todos estes impérios, esta gente começou a falar o idioma griego e se assimilou em toda aquela região. O idioma griego tem 24 letras, la primera es alfa y la última es omega. Y en los días de Jesús los judíos hablaban tanto el arameo como el griego, de manera que la Septuaginta que nosotros hemos hablado en las lecciones anteriores, que es la versión popular de la Biblia de los judíos traducida del hebreo al griego, en la Septuaginta, se utilizaba en la época de Jesús. Era la Biblia en griego. Aquí está el alfabeto, el abecedario griego, desde alfa hasta la omega, são 24 letras. Ciudad de Atenas, que era la capital del imperio griego en aquella época, hasta el día de hoy esta ciudad habla en griego, habla idioma griego. Y aquí tenemos un texto en griego de Primera de Juan, capítulo 1, perdón, Tercera de Juan, versículos 1 y 2. Esa es una página de la Septuaginta en griego, que hasta el día de hoy se preserva en el Vaticano, en la Biblioteca del Vaticano. Bueno, entonces aquí damos continuidad hablando sobre los manuscritos. ¿Por qué decimos manuscritos? Manuscritos porque fueron hechos a manos, escritos, hechos a manos. Manuscritos son rollos antiguos escritos a mano que eran usados desde los tiempos patriarcales hasta la invención de la imprenta o de la impresora en la mitad del siglo XV de la era cristiana, de nuestra época. Los materiales gráficos de los manuscritos bíblicos, habían dos clases de materiales gráficos utilizados con frecuencia para la elaboración de los manuscritos, los cuales eran el papiro y el pergamino. El papiro y el pergamino. El papiro, el centro de la industria del papiro fue en Egipto y aproximadamente entre los años 3000 años de Cristo. Y el papiro era una clase de junco con hojas radicales, larga, estrecha y entera. Y este rollo tenía entre 3 a 5 centímetros de alto, o sea, metros, perdón, entre 3 a 5 metros de alto y 5 a 7 centímetros de diámetro. Y estos juncos, estas hojas eran coladas una en la otra y formaban una hoja
como una hoja de papel. Y este papiro era importante porque foi na biblioteca de Egipto que havia vários livros escritos em papiros, e estes papiros foi muito importante para aquela época bíblica, porque em estes materiais foram escritos muitos livros, muitos materiais literários em el papiro. Esse aqui é um exemplo de papiro que vocês estão vendo aqui, que era utilizado em aquela época. Era um material muito caro, não todos podiam ter. Aqui está a cidade de Cairo, Egipto, donde havia a biblioteca com a biblioteca de Egipto com puros papiros. Era um material gráfico que era utilizado para escrever livros, cartas, literaturas, poesias, crônica de los reyes. Pero também havia o pergamino. O pergamino era de piel de animales curtidas e preparadas por el uso de escrituras, para el uso de escrituras manuales. Su uso generalizado viene desde a época da igreja primitiva. E havia também outra classe de pergamino especial chamado velo, que se tornou conhecido a partir do século IV da era cristiana. O vocábulo pergamino é derivado do Pérgamo, que era a capital do riquíssimo reino que ocupava grande parte de Ásia Menor, e era seu rei conhecido como Eumenes II, que viveu entre os anos 197 a 159 antes de Cristo, e foi a grande necessidade que houve de criar esse material, porque o rei de Egipto proibiu a venta del papiro, porque o rei de Pérgamo queria fazer uma biblioteca mais grande que a biblioteca de Egipto e se dedicou a comprar papiros, e o rei de Egipto proibiu a venda de papiros para que esse sonho de Eumenes não fosse real. Assim que eles tiveram que criar um novo sistema e descobriram a escritura em piel de animais curtidos e prepararam como hojas de papel estas peles de animais, e assim hicieron utilizando como este modelo que está aquí, las peles de animales para hacer escrituras. Isso é chamado pergamino justamente por causa do reino de Pérgamo. Existem outros tipos também de material, como o lino. Alguns manuscritos em lino foram encontrados por alguns arqueólogos. Estes manuscritos eram como uma tela gruesa usada para a confecção de roupas que eles também utilizaram para escrever como uma hoja de papel. Também se escreviam em pedras, já eram utilizadas antes da época de Moisés, e Moisés, acuérdese bem que Moisés hizo as tablas da lei em pedras, os 10 mandamentos, em 2 pedras. Existia também as tablas cobertas de cera. Este material foi utilizado por o profeta Isaías. Era também utilizado em la época de Jesus, os materiais tablas cobertas de cera. Aqui temos escrituras em pedras. Esse é um material conhecido como escritura cuneiforme. Vocês futuramente vão saber o que significa isso também. E também falamos sobre os manuscritos del Mar Muerto. Que foi os manuscritos del Mar Muerto? Estes rollos foram encontrados no ano 1947 por um pastor de cabras. Era um pastor beduíno árabe chamado Mohammad Adib, e era da tribo de los Talmeri, que acampavam entre a cidade de Belém e o Mar Muerto, em la região de Israel, e ele saiu em busca de las cabras que se haviam perdido por las montanhas, por las colinas, e foi justamente ali onde ele encontrou uma cueva buscando as suas ovelhas, e nestas cuevas ele encontrou estas quantidades imensas de rolhos antigos, e ele não sabia que estes rolhos eram rolhos antigos das escrituras sagradas. Ele não se deu ideia que era isso. Levou estes rolhos a suas casas e aí estuvo muito tempo estes rolhos aí. Filhos, aqui essas são as montanhas, onde vocês se dão conta, aqui, este lugar aqui, é justamente a cueva, onde ele encontrou estes rolhos, que é um rolhos muito conhecido na época de hoje,
Em aquela cueva havia 12 manuscritos bíblicos de pergamino e havia alguns fragmentos. Uno de estos era los manuscritos, era uma cópia do livro do profeta Isaías. Estes manuscritos haviam sido escritos en el año 100 antes de Cristo. Eram cópias de los rollos originales. E esses rollos estavam todos aí. É incrível a quantidade de rollos que se encontrou em aquela cueva en el año de 1947. Aqui está o Museu de Israel, onde estão estes rollos guardados como relíquia. Aqui estão estes rollos. Há muitos deles que estão guardados, outros estão para que o povo pueda ver, mas alguns estão preservados, guardados contra a luz do dia para não deteriorarse. Outros estão à vista para que a gente pueda visitar o Museu de Israel e conhecer estes rollos que foram encontrados em aquele lugar. Ahí está el rollo del Mar Muerto en la pared y aquí está observando esta persona. Esos fueron materiales que tienen más de 2000 años de antigüedad. Outro hallado arqueológico muito importante em aquela época foi o Código Hammurabi. Isso nos dá uma prova que as escrituras sagradas é verídica, é verdadeira. O Código Hammurabi foi uma descoberta arqueológica tão importante porque Hammurabi foi dos reis de Babilônia entre os períodos do ano de 1792 e 1750 a.C. Ele foi identificado por os arqueólogos como Amrafel, de Gênesis 14:1. E este rei foi de aquela época de Abraão, que Abraão perseguiu para liberar a seu sobrinho Lot. E isto que nós estamos falando, que esta pedra do Código de Hammurabi, que tinha em esta pedra? Esta pedra do Código de Hammurabi, ela tinha leis sobre as leis do Império, Código Civil, impuestos, era regras agrícolas, regras en cuanto a la adoración a los dioses. Era puesta esta piedra en las plazas para que la gente iba a las plazas y leía todo lo que estaba concerniente a la regla. Era como si fuera un código, un estatuto o un código civil del pueblo de aquella época. Hoy, esta piedra de Hammurabi, el Código Hammurabi, está en el Museo del Louvre en Francia, justamente aquí, donde estamos mostrando el Museo del Louvre en Francia, está el Código Hammurabi. Otra importante piedra arqueológica que foi encontrada era a pedra de Rosetta. Esta pedra de Rosetta foi encontrada por um sábio francês chamado Soult, que acompanhou a Napoleão Bonaparte a Egipto entre os anos 1799 em uma cidade antiga sobre a parte ocidental do rio Nilo, chamado Rosetta. Por isso, esta pedra tem este nome. A pedra de Rosetta é de granizo negro e tem 1,30 m de alto e 80 centímetros de largo e 30 centímetros de espessor. Se encontra hoje no Museu de Inglaterra e está escrita em 3 idiomas usados em aquela época, os quais eram o grego, o egípcio demótico e o egípcio jeroglífico. Esta pedra foi importante porque se trata aí de um decreto de um rei chamado Epífanes Ptolomeu V, escrito no ano 196 da era antes de Cristo, e foi através desta pedra que Champollion, um sábio francês, conseguiu desvendar os mistérios escritos egípcios de las antiguas escrituras egípcias, jeroglíficas também, em los anos 1818 a 1822. Desde entonces, el idioma jeroglífico de los egipcios não se podia definir, não se podia hacer a tradução, e foi por meio de esta pedra que se pudo fazer a tradução de este idioma
de los jeroglíficos. En Israel, hasta el día de hoy, existen museos que muestran estos materiales gráficos. En Inglaterra, en Francia, son muy importantes para poder mostrar la importancia verídica de los hallazgos y que la Biblia verdaderamente es un libro verdadero. Muy bien, queridos seminaristas, aqui terminamos a lección 3, considerando em todos ustedes que nós estamos dando continuidade a nosso curso, o curso de Teologia Pastoral, para que todos ustedes puedan seguir aprendendo mais. Saludo a todos e qualquer dúvida, ustedes podem enviar suas mensagens a nós para que saquemos sus dúvidas. Um abraço grande, shalom, y que el Eterno los bendiga grandemente en el nombre de Jesús.